Según los extraterrestres. Capítulo 7. Roswell. Imaginemos una historia extraordinaria. Una historia que para algunos será increíble, pero no para mí. Sí, me ocurrió algo fascinante, así que permítanme que se lo cuente rápidamente. ¿Qué pasaría si les dijera que hace poco más de una semana fui a un parque natural y caminé hasta una zona aislada donde me encontré con un ovni que había aterrizado? Desde donde me encontraba, fui testigo de cómo un ser extraterrestre salía y bajaba del interior de esta nave. Cuando me vio, se asustó mucho y rápidamente volvió a meterse en su nave espacial y se fue volando muy rápido. ¿Cómo se imagina que era ese ser extraterrestre? ¿Cuánto medía? ¿Qué color de piel tenía? ¿Tenía alguna característica particular? Mucha gente hoy en día estaría influenciada por la cultura popular que en los últimos tiempos ha representado a los típicos extraterrestres en muchos de los llamados documentales y películas. Casi siempre se les muestra como pequeños seres, con grandes cabezas, sin pelo y con una piel de un tono gris. Se trata de una idea bastante popular, pero ¿es cierta? Queremos ofrecer una verdad alternativa, seguramente no igual a la que se nos dice que sucedido en Roswell y la consiguiente desinformación sobre aquellos seres extraterrestres que se estrellaron allí. Sí, cubriremos el tema del accidente ovni de Roswell y los intentos resultantes de las superpotencias terrestres de copiar la nave espacial recuperada. Ahora, imaginemos un futuro distante de la Tierra en el que tenemos la capacidad de viajar a otros planetas para explorar y aprender. Supongamos también que nuestra tecnología es tan avanzada que podemos utilizar nuestros avances en ciencia e inteligencia artificial para crear robots pequeños, similares a los humanos. Estos robots se utilizarían como exploradores en expediciones peligrosas o arriesgadas para ayudarnos a detectar posibles peligros que pudieran dañar a un viajero humano. Tiene sentido que utilicemos estos robots similares a los humanos para ayudar a minimizar el riesgo para nuestros cosmonautas. Sin duda, hoy es fácil imaginar que estos robots avanzados estarían equipados con sofisticados dispositivos de comunicación para que pudieran transmitir todo lo que descubrieran y encontraran en estos mundos lejanos. Estos robots, equipados con su propia inteligencia artificial, podrían aventurarse fácilmente en lugares desconocidos, en múltiples misiones de reconocimiento, sin necesidad de exponer vidas humanas a los posibles riesgos que se encuentran en estos mundos desconocidos. Ahora bien, ¿qué pasaría si en una de estas expediciones nuestros robots se encontraran con vida humana inteligente en uno de estos mundos? ¿Qué cree que pensarían los habitantes de ese mundo al ver a nuestros robots de aspecto humano? ¿Inmediatamente describirían a los alienígenas que les visitaran como extrañas criaturas metálicas con aspecto humano? Pues resulta que algo exactamente así ocurrió en Roswell. Los extraterrestres Pleyaren que se contactan con Billy Meier han explicado que efectivamente hubo un accidente de aterrizaje forzoso de una nave espacial, tripulada con androides originarios de un sistema estelar binario en la constelación austral de Reticulum, conocida como Zeta Reticuli. Era el verano de 1947, cuando los viajeros espaciales aterrizaron de forma forzosa su nave en una zona conocida como Roswell, Nuevo México, en Estados Unidos. Algunos de los ocupantes de esta nave espacial murieron y parece que otros habrían sobrevivido. Poco después, las autoridades militares estadounidenses capturaron a las criaturas junto con los restos de la nave y todas las pruebas fueron enviadas en secreto a lo que se conoce como Área 51. Los Pleyaren explicaron que los alienígenas de Zeta Reticuli utilizan androides en sus misiones de exploración. Se nos dice que los androides no son muy altos, miden alrededor de 1 metro, unos 3 pies de altura, y tienen la piel blanca, y en comparación con nosotros, tienen una cabeza grande. Los androides que se estrellaron en Roswell eran androides orgánicos, creados artificialmente. Son como robots, pero en lugar de metal y chips de ordenador, tienen un sistema orgánico que utiliza células y un cerebro.
También se nos dice que tienen un tipo básico de conciencia, capaz de tomar sus propias decisiones. Se comunican telepáticamente entre sí y son autónomos al mismo tiempo. Tienen una expectativa de vida de unos 300 años terrestres y no pueden reproducirse ya que son asexuales. Por último, se nos dice que sus creadores les añadieron un sistema de protección que acaba con ellos inmediatamente si alguna vez se rebelan contra ellos. Así pues, hablemos ahora de los verdaderos seres de Zeta Reticuli, responsables de la creación de estos androides que viajan en platillos voladores. La extraterrestre Pleyaren Semiace describe que son seres humanos pacíficos y curiosos que desean explorar y saber más sobre la vida en la Tierra y en otros planetas. Dice que estos seres son efectivamente humanos, de piel clara, que miden entre 126 y 163 centímetros de altura. En promedio 1,45 metros. Semiace dice que se parecen al personaje Fantomas de la serie francesa de películas de fantasía. Los seres humanos Zeta Reticuli, en su traje espacial, son iguales a Fantomas, pero utilizan una especie de gafas de sol. El sistema estelar Zeta Reticuli está situado a solo 37 años luz de la Tierra. Por ello, la imagen que se ha popularizado, de que los extraterrestres son hombrecillos verdes, es solo fruto de estos androides que vinieron desde Zeta Reticuli. En realidad, la gran mayoría de los extraterrestres que están observando la Tierra son humanos, muy parecidos a nosotros. Se nos dice que se parecen a nosotros, porque todos compartimos los mismos ancestros humanos. Varias razas humanas de la Tierra tienen su origen en viajeros humanos interplanetarios que vinieron y se asentaron en nuestro planeta hace mucho tiempo para vivir entre los seres humanos de la Tierra que se originaron en nuestro planeta. Los extraterrestres Pleyaren nos dicen que esas historias sobre abducciones violentas, reptilianos, mutilaciones de ganado, hibridaciones, pactos ocultos entre seres espaciales y gobiernos terrestres, simplemente no son ciertas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los extraterrestres nos observan y esperan pacientemente a que evolucionemos más y nos hagamos responsables como seres humanos, entre nosotros y con nuestro planeta. Aunque evitan intervenir directamente en nuestros asuntos, reconocen que la sociedad terrestre está profundamente intoxicada con hechos falsos relacionados con los seres del espacio. Mucho de lo que se nos cuenta en la cultura popular simplemente no es cierto. Ahora bien, ¿qué hay de la fabricación oculta de naves similares a platillos voladores hechas por gobiernos terrestres utilizando tecnología extraterrestre? Esta historia se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis desarrollaron una nave de aspecto muy similar a las imágenes de ovnis conocidas en la cultura popular. No es difícil pensar en un complejo militar que conoce la presencia de ovnis desde hace mucho tiempo, queriendo copiar y fabricar un tipo de nave similar. De hecho, se sabe que los nazis llegaron a desarrollar un artefacto volador en forma de platillo volante que podía desplazarse a un máximo de 2000 km por hora. Se nos dice que tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los nazis decidieron destruir sus naves tipo OVNI junto con todos los planos de diseño para que no cayeran en manos enemigas. Sin embargo, algunos de los científicos alemanes que trabajaron en el proyecto y que emigraron a Estados Unidos sabían cómo desarrollarlos de nuevo. Además, un grupo nazi emigró a Sudamérica y allí estuvieron desarrollando esas naves con forma de platillo volante. Después, varias naciones, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, China y otras, han continuado sus esfuerzos para emular esta tecnología extraterrestre. Está en su naturaleza apresurarse a obtener muestras de naves extraterrestres estrelladas y analizar su tecnología, como ocurrió con el aterrizaje forzoso de Roswell.
Sin embargo, los Pleiaren nos dicen que tales naves experimentales solo pueden moverse dentro del espacio terrestre y no son capaces de realizar viajes interplanetarios. Nos comentan que la tecnología terrestre aún no se ha perfeccionado hasta ese punto y que pasarán miles de años antes de que podamos hacerlo. Los Pleiaren nos explican que la gran mayoría de los avistamientos de ovnis son de estas naves terrestres, no de artefactos extraterrestres. Además, nos cuentan que la gran mayoría de los accidentes de ovnis son de estas naves terrestres experimentales durante sus pruebas. Paadt dice, en el informe de Contacto 522 de julio de 2011. Lo que ocurre hoy en el Área 51 es tan secreto como siempre lo ha sido. Y lo que allí se está creando se relaciona con una tecnología aún muy futurista para la población terrestre actual. Que cuando los aparatos voladores pasen a ser de dominio público, serán a su vez clasificados como tecnología extraterrestre. Aunque sean puramente tecnología terrestre. Es curioso ver hoy en día el Disclosure Project, que pretende demostrar que los Estados Unidos tienen aparatos voladores que utilizan tecnología extraterrestre, cuando en realidad, y de hecho, están hechos completamente con tecnología terrestre. En conclusión, lo que esperamos compartir aquí es que nuestra imagen aceptada por la cultura popular de los seres extraterrestres es errónea. Por el contrario, los extraterrestres que visitan la Tierra son en su mayoría humanos como nosotros y también compartimos la misma descendencia. Por último, el tema de los ovnis y la vida extraterrestre se ha sobresaturado tristemente con información falsa y sensacionalista. Los gobiernos de la Tierra han intentado duplicar la tecnología extraterrestre sin conseguirlo y lo que es más importante, no existen en absoluto pactos secretos entre los gobiernos de la Tierra y ninguna fuerza extraterrestre. Los invitamos a todos a dejar de buscar enemigos ahí fuera, en el espacio, y en su lugar, abrir sus corazones para descubrir al verdadero enemigo que vive dentro de nosotros. Nuestra naturaleza aún violenta, agresiva y hambrienta de poder. Los seres humanos de la Tierra estamos entrando en una nueva época que promete permitir que nuestra evolución se encuentre con la verdad, el conocimiento y la sabiduría en paz y armonía con todos los seres humanos, con nuestro planeta, con la naturaleza, la flora y la fauna. Así habrá paz en la Tierra.